tal amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Solomar, primera emisión en este lunes 16 de octubre. Les contamos que el Ecuador ya tiene presidente. Daniel Noboa ganó las elecciones de este domingo con el 52,1% de votos por delante del 47,9% de Luisa González, que concedió la derrota una vez que la tendencia ya era irreversible. Pedro, buenos días. Así es, Katy, buenos días. Saludos, televidentes. Más adelante entablaremos un diálogo con Wilmer Suárez, con quien abordaremos precisamente diferentes puntos sobre estos resultados electorales. Aquí iniciamos. Y Daniel Noboa se proclama como virtual ganador de las elecciones en Ecuador y pone freno al correísmo. Noboa, de 35 años de edad, será el presidente más joven del país. Ecuador eligió a su nuevo presidente. El multimillonario empresario Daniel Noboa ganó el balotaje presidencial del domingo y gobernará al país durante casi 17 meses, completando el periodo del actual mandatario Guillermo Lasso. Este heredero de un imperio del banano se impuso con el 52% de los apoyos sobre Luisa González, alfil del exmandatario socialista Rafael Correa, y se convertirá en el presidente más joven en la historia de un país sumido en la violencia del narcotráfico. Desde su casa en Olón, al suroeste del país, Noboa aseguró que buscará devolverle la paz a Ecuador, tras una campaña en la que 8 dirigentes políticos fueron asesinados. Devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, volverle a dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. González reconoció la derrota del correísmo, que pierde por segunda vez consecutiva una elección presidencial luego de años de popularidad, y felicitó al nuevo mandatario, que llegó al poder con el apoyo de fuerzas de derecha, pese a que se define de centroizquierda. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas, porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. La propuesta más sonada de Noboa fue la de crear barcos prisiones para aislar a los presos de sus redes criminales. Además, propone dinamizar la economía con facilidades de crédito para pequeñas y medianas empresas. La pobreza ronda el 27% en este país dolarizado, mientras la suma del desempleo y el subempleo está en 26%. Sin mayoría absoluta en el Congreso, el mandatario electo enfrentará dificultades para hacer realidad sus reformas. Pero ¿quién es Daniel Noboa Hasim, quien por primera vez aspiró a esta dignidad y fue electo, y gobernará entre diciembre y mayo del 2025? Conozcamos más en el siguiente reportaje. Daniel Noboa Hasim, de 35 años, empezó su camino a la presidencia de la República en este proceso electoral extraordinario 2023, de la mano de la cuencana Verónica Abad, por la Alianza Pueblo, Igualdad y Democracia, así como del partido Movere. Noboa es hijo del ex candidato a la presidencia de la República y empresario Álvaro Noboa Pontón y Anabela Hasim. Daniel Noboa se convirtió en el candidato presidencial más joven de este atípico periodo electoral y obtuvo mayor protagonismo durante su intervención en el debate del pasado 13 de agosto. El candidato pasó a segunda vuelta electoral con un 23,68% frente a un 22% de Luisa González, quien también aspira a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana. Pero, ¿qué actividades realizaba Noboa antes de pasar a la contienda electoral? Noboa fue asambleísta por la provincia de Santa Elena del Movimiento Ecuatoriano Unido, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, y según el Observatorio Legislativo, tiene 286 asistencias y 11 intervenciones. Además, elaboró el proyecto de ley de inversiones que promovía el Ejecutivo, pero no logró que se apruebe. El plan de gobierno de Noboa se enfoca al desarrollo socioeconómico como un pilar para la reducción
reducción de la violencia, pero también tiene pensado fortalecer el sistema judicial, así como las fuerzas del orden. De igual forma, convocar a una consulta popular en los primeros 90 días de gestión para definir cambios en materia de seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía y salud. Katia Mero, conteo final, elecciones 2023. Y aunque 3 circunscripciones del exterior deberán repetir las elecciones para las dignidades de asambleístas, ya hay una posible conformación del legislativo. Por segunda ocasión, la Revolución Ciudadana será la bancada con más curules. Anaí Vélez ha preparado un informe. Con leyes represadas, discusiones e incluso acusaciones de presuntas irregularidades. Así fue como la disuelta asamblea terminó anticipadamente su periodo. Y aunque el nuevo escenario es incierto, ahora el correísmo y Construye son las bancadas que mayor cantidad de asambleístas tendrán. Revolución Ciudadana tendrá más de 48 legisladores, aunque no le alcanza para ser mayoría, ya que necesitaba al menos 71 escaños para llegar a la mitad más uno en el pleno. Mientras que Construye tendrá mínimo 28 legisladores. En tercer lugar está el Partido Social Cristiano y sus aliados con 14 curules, y la Alianza ADN con 3 escaños, y el quinto lugar se lo llevó la Alianza Actuemos de Otto. El Movimiento Revolución Ciudadana y el Movimiento Construye y son los movimientos que más asambleístas tienen, pero son movimientos antagónicos, que entre sí van a estar en confrontación, están en espacios diferentes en términos de pensamiento y actuación política. Lo cierto es que independientemente de quienes la conformen, los anteriores periodos legislativos han dejado una muy mala imagen de esta función del Estado. Bueno, la asamblea disuelta desafortunadamente, históricamente, fue la legislatura con peor percepción ciudadana al respecto de su trabajo. Menos del 10% de aprobación ciudadana tuvo durante varios meses la legislatura y no logró superar este bajo indicador. Según Celia, hay más de 20 proyectos de ley que ya cuentan con un informe para segundo debate y al menos 3 normativas que pueden ser enviadas al registro oficial, como el Código de la Salud o la Ley a la Contraloría General del Estado, que busca evitar la subrogación del representante del órgano de control. Aunque al ser un periodo corto, surge la interrogante de si realmente los asambleístas podrán aprobar leyes. Es que una ley en promedio se demora en aprobar entre 2 y 3 años. La normativa dice que una ley debe aprobarse en 1 año y medio como máximo, pero sucede que varias leyes se aprueban en promedio alrededor de 2 de 3 años, ¿no? Mientras que para el analista político Wilmer Suárez, independientemente del tiempo que tenga la asamblea y de cómo esté conformada, para trabajar hay aspectos más importantes que serían decisivos para la aprobación de leyes. En términos de gobernabilidad, cualquier persona que gane la presidencia tiene que crear condiciones para la construcción de acuerdos. Con todo lo expuesto, al ser una asamblea con minorías, se corre el riesgo de que nuevamente no exista entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que finalmente termina afectando a todo el país, porque no dan paso a la creación de leyes que podrían contribuir a mitigar el desempleo, las carencias en salud o incluso la situación carcelaria. Anaí Vélez, conteo final, elecciones 2023. Y el voto en el exterior generó polémica en la primera vuelta por una serie de inconvenientes en el sistema. La elección de asambleístas fue anulada y se organizó para la segunda vuelta, esta vez de manera presencial. A continuación, una nota de Tania Lor. Tras afrontar problemas con la plataforma del voto telemático el pasado 20 de agosto en la primera vuelta de las elecciones anticipadas 2023, el Consejo Nacional Electoral resolvió que las votaciones de la segunda vuelta se realicen en modalidad presencial. Existieron actas con inconsistencia y estas actas de inconsistencia, según la empresa, no pudo resolverse. Y no se puede cerrar una elección. En los comicios de agosto, la mayoría de votantes no pudo ejercer su derecho al sufragio, debido a que la plataforma informática recibió ciberataques de al menos 7 países, según denunció el propio organismo electoral. Para Milton Choes, representante de agrupaciones migrantes, la experiencia del 20 de agosto les generó desconfianza. Por eso se sienten más seguros con el voto presencial. Sin embargo, señaló que se mantendrán vigilantes. Dentro de las personas que estamos como 580 que estábamos en ese momento. Pudieron votar alrededor 4 o 5 personas.
había una decepción por cuanto la percepción que se tiene. Nosotros nos estamos preparando ya con nuestros delegados de nuestras organizaciones, de que estén presentes aunque sea de lejos. Y le vamos a pedir públicamente a todos los delegados que tomen fotografía a las actas y para que compaginarla con la que dice el CNE. En cuanto a la primera vuelta presidencial, no surgió la necesidad de repetir las votaciones, ya que no sería un factor determinante para cambiar a los candidatos que pasaron a la jornada de este 15 de octubre. No obstante, la organización de la votación presencial en el exterior también tuvo dificultades en países como Rusia, Nicaragua y Venezuela. Por ejemplo, en esta última nación se complicó el envío de los recursos para la logística. O la transferencia para que puedan realizar la contratación, el pago a los miembros de juntas receptoras del voto y también la contratación del espacio físico. En el caso de Rusia, con el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, no llegan pronto tanto los paquetes electorales como también las transferencias de dineros que nosotros hemos hecho a la oficina consular de Rusia. En el caso de Nicaragua, nosotros no tenemos una oficina consular. No tenemos en Nicaragua y por lo tanto el consulado es en Honduras. El monto que se asignó para este segundo proceso electoral en el exterior, donde están empadronados 409.509 ecuatorianos para las 635 juntas receptoras del voto en 101 zonas electorales, fue de $1.9 millones, mientras que se designaron 2.870 miembros de mesa entre principales y suplentes. Ecuador irá a las urnas nuevamente en 2 años, pero arrastrará antecedentes como el del voto telemático. Tania Loor, conteo final, elecciones 2023. El reto del nuevo presidente implica muchas problemáticas para resolver en un corto periodo de gestión. Revisemos qué situación deja el gobierno saliente. El contexto general en el que se desarrollan estas elecciones está marcado por una crisis económica que no encuentra salida desde la pandemia del COVID-19 y un enorme desgaste político del gobierno de Guillermo Lasso. El gobierno ha tenido, si bien algunos aciertos que cualquiera los puede tener, le faltó trabajar mucho en la microeconomía. También la falta de ejecución presupuestaria que el gobierno ha tenido. ¿Qué va a terminar pasando? Y que no solamente ha sucedido en este gobierno, casi en todos, es que terminan gastando aceleradamente las distintas funciones, las distintas dependencias del Estado para cumplir con el presupuesto. Aterrizar y buscar cómo financiar el gasto público debe ser una de las principales prioridades del nuevo mandatario. Lo primero deberá ser un acuerdo sobre reformas económicas que se puedan establecer bajo consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo segundo, mejorar el balance entre los ingresos y los egresos del Estado. ¿Por qué razón? Porque hay serias afectaciones al ingreso en los próximos meses. ¿Qué va a pasar cuando ya se dejen de recibir los recursos derivados de la falta de explotación del IESUNI? La recaudación tributaria se está desacelerando. Crisis carcelaria, delincuencia, criminalidad y narcotráfico son otras de las muchas problemáticas que no pudo contener el gobierno saliente. El crecimiento de la violencia aquí es absolutamente desmedido, pero por otro lado lo que estamos teniendo también es una diversificación de los hechos delictivos. Es que la violencia se ha hecho mucho más violenta. Hoy día tenemos coches bomba, tenemos cuerpos descuartizados, cuerpos colgados de los puentes, etc. Más violencia, más violenta la violencia. Expertos aseguran que la clave está en trabajar de forma articulada con las demás instituciones del Estado inherentes al tema de seguridad y fortalecer las políticas. Está el hecho de que necesitamos ambientes seguros y para el efecto el gobierno nacional tiene que reunirse con los diferentes actores que tienen que ver con el mismo. Me refiero a la judicatura, me refiero a la fiscalía, me refiero a la defensoría pública. Si no lo hacen de esta manera, simplemente van a fracasar.
el nuevo gobierno arrancará con menos de 1.210 millones en la caja fiscal por reducciones tributarias. A esto suman pérdidas por ITT, fenómeno de El Niño, y déficit fiscal. Es decir, quien llega a Carondelet tendrá un aterrizaje forzoso en la realidad porque deberá emprender una tarea urgente en un Ecuador que busca una salida desesperada. María José Pino Argote, conteo final, elecciones 2023. Sin duda, un gran reto el que debe asumir el nuevo presidente Pedro, y aquí todos los ecuatorianos debemos también tener un granito de arena para aportar. En efecto, Katy, a propósito de aquello, vamos a la pausa publicitaria. Al retornar conversaremos con Wilmer Suárez. Él es politólogo y consultor político para conocer cuáles fueron las claves del triunfo de Daniel Noboa. Enseguida retornamos. Es el momento de la entrevista en Noticias Solomar. Ya nos acompaña Wilmer Suárez, politólogo y consultor político. Muchas gracias por atender esta conversación, Wilmer. ¿Cuál fue la clave para el triunfo de Daniel Noboa? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a la audiencia de Omar. Bueno, más que claves, hay una serie de elementos viejos y nuevos que se combinan. Por ejemplo, para entender el fenómeno político actual ya no es suficiente saber que el Ecuador está fragmentado en lo social, fragmentado en lo político y que hay un debilitamiento sistemático de la institucionalidad democrática, sino que también en términos de comunicación, antes la mediación de la realidad por parte de los medios implicaba también que los medios se hagan cargo de lo que dicen. Hoy en día tenemos la muerte de la verdad. En las redes sociales nadie se hace cargo de lo que dice. Y adicional, los electores no contrastan en el 90% la información de las redes. Ese es un elemento comunicacional importante. Sin embargo, los otros elementos están ahí, los relacionados con el discurso, la imagen, la sintonía, el efecto halo que se dice, ¿no? La identificación con el candidato, en el cómo se viste, cómo se habla, hacia dónde se proyecta, ¿no? Es decir, que todo lo que se movió comunicacionalmente en los diferentes escenarios, sobre todo más en las redes sociales, fue más decidor que los mismos discursos de los candidatos. Sí, porque no es lo mismo esta campaña que la campaña hace 4 años. Cada vez más los ciudadanos acceden más a las plataformas de streaming, ven menos medios tradicionales, se comunican de manera permanente y están en interacción en las redes sociales y tienen una noción de que son creadores de contenido. Pero consumen más allá de realidades, fake news o contenidos falsos. Y entonces entran en un debate ficticio que no está pegado a la realidad de los temas esenciales y coyunturales del país. Exactamente, hay una combinación de los elementos. Por un tema, los temas realmente que preocupan, pero por otro lado, ya lo ha señalado bien, hay un relativismo moral, un relativismo ético, y también hay una politización que ha sido mal utilizada en el caso ecuatoriano, según el cual no hay nadie por fuera del correísmo o por fuera del anticorreísmo. Esa es la realidad que vivimos lamentablemente en el Ecuador. 52%, 47% es la diferencia, es decir, 5 puntos de diferencia entre uno y otro candidato. Fue bastante apretada la elección. Bueno, en realidad sí, ¿no? Eso nos deja como muestra de que hay un correísmo que todavía tiene mucho músculo político y evidentemente un grupo de electores muy fuerte que quiere un cambio que no se ha dado. ¿Por qué? Porque cuando Correa deja el poder, deja un vacío de liderazgo que no lo pudo llenar Moreno, que no lo pudo llenar Lasso, y una de las tareas del presidente recién electo es justamente configurarse como un líder nacional. Pero no lo retoma el mismo correísmo y ahora tenemos año y medio más o menos de un nuevo mandato o gobierno. ¿Qué pasará si el gobierno o el presidente Daniel Noboa no hace los cambios necesarios que prometió en ofertas de campaña? Más temprano que tarde tenemos nuevamente el correísmo en el gobierno, en el poder. Evidentemente, yo creo que hay ahí 4 temas, ¿no? El primero tiene que ver con esa conformación de esa posibilidad de construir un liderazgo nacional. El segundo tiene que ver la relación ejecutivo-legislativo. En esa relación usted va a tener 3 grandes electores: Correa, Nebot y María Paula Romo. Es decir, que ellos seguirán manejando la política nacional tras del poder.
al menos van a incidir en la toma de decisiones nacionales y van a ser actores políticos importantes en la mediación entre la relación ejecutivo-legislativo. En la mediación o en acuerdos y pactos, ¿qué es lo que ha venido haciendo daño al país? Es parte de la construcción de la democracia. En realidad, la construcción de los acuerdos no está mal. Lo malo es que se hagan tras bastidores. Los acuerdos deberían ser construcciones transparentes. ¿Y cómo se desean esos vicios? Justamente que yo creo que hemos invertido mucho en instituciones democráticas, pero no hemos estado invirtiendo en demócratas. En el Ecuador faltan demócratas y es justamente hacia dónde debemos de ir. Por otro lado, el tercer componente, más allá de erigirse como un líder nacional, la gobernabilidad ejecutivo-legislativo como segundo, el tercero tiene que ver con los temas realmente peliagudos en el caso ecuatoriano, que son 3 y tienen condiciones endémicas. Yo le dije a este gobierno, ni bien inició, que tenía que afrontar la inseguridad como violencia pandémica, porque no solo es la violencia criminal, tenemos altísimos índices de violencia social. Esa es una condición endémica que se viene dando en el caso ecuatoriano, donde vivimos un cliché sociológico por años. En este cliché nosotros éramos una isla de paz y los malos estaban al norte y estaban al sur. La otra condición endémica tiene que ver con la corrupción privada y pública. La corrupción no solo es pública, también es privada. La elusión fiscal en el año pasado llegó al 4% del PIB. Estamos hablando de 4.600 millones de dólares. Y la otra, finalmente, la tercera condición endémica son las condiciones de desigualdad. Claro. Ese es uno de los retos que debe de asumir el nuevo presidente. ¿En tan corto tiempo los irá a resolver? No, justamente no, el tiempo es demasiado corto, pero sí se pueden dejar sentadas algunas bases. Ahora, en 1 año y medio se puede avanzar bastante, como no se puede hacer nada. Por eso va a ser importante el gabinete y el equipo de trabajo que estructura el presidente, porque los tiempos de los políticos, Pedro, no son los tiempos de los ciudadanos. Mientras los políticos no construyen acuerdos de trabajo o agendas de trabajo bien diseñadas, los ciudadanos siguen muriendo en las calles y en los hospitales. Anoche el presidente, al conocer ya los resultados y darle el triunfo y convertirlo en el nuevo presidente de los ecuatorianos, dijo que buscará devolverle la paz a Ecuador, también educación y empleo. Lo hará en este tiempo tan corto, tomando en consideración que vivimos momentos difíciles y altamente violentos. Hay decisiones que se pueden tomar. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, simplemente tienen que eliminar o reemplazar un decreto ejecutivo. El tema es la viabilidad presupuestaria también, porque el acceso a los estudiantes requiere viabilidad. Hay mucha demagogia en esto también, ¿no? Igual pasa con el tema del crimen organizado, hay mucho populismo penal. Hasta cierto punto muchas de las propuestas que se decían como spots no eran las que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral. Y por último también veamos la viabilidad de esas propuestas. Una cosa es el plan que presentaron ante el CNE y otra cosa son los discursos, las narrativas que manejaron en medios de comunicación o en todos los escenarios y plataformas digitales. Exactamente, por eso no hay que señalar de que el pueblo se equivoca al votar. El pueblo que votó por el correísmo no se equivocó, el pueblo que votó por Noboa tampoco se equivoca. Presuponer eso significa creerse superior intelectual o moralmente que los electores. Eso es una falacia de falsa causalidad, que porque A vota por B, por C o por D, no significa que A, que es el pueblo, sea culpable de los errores o la mediocridad de A, de B o C. A propósito de aquello, leí un tuit que usted publicó en el que dijo justamente lo que mencionaba: el pueblo no se equivoca, pero que es persuadido y traicionado. Es decir, que los gobernantes llegan al poder y se olvidan del electorado. Efectivamente, se olvidan de los ciudadanos. Efectivamente. O sea que Manaví en el fondo tiene razón cuando sigue votando por el correísmo. Totalmente. Porque siente que lo traicionan. Totalmente, totalmente. El electorado de la costa, el electorado manavita, no ha sido el único que ha tenido una conducta electoral similar. Si usted revisa desde el retorno a la democracia, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucarán, Yamil Maguad ganaron por Pichincha y Azuay. Y le voy a decir otra cosa, las 5 veces que fue candidato Rodrigo Borja, las 5 veces ganó en Azuay. Así que no es que se puede despotricar en contra de un electorado, claro. Eso denota simplemente un prejuicio, ¿no? Este es un fenómeno que se ha mantenido entonces en el tiempo, que el elector está polarizado entre la costa y la sierra. Anoche prácticamente la presidencia se la dio nuevamente la sierra ecuatoriana a Daniel Noboa.
Sí, evidentemente, y lo mismo sucedió en 2021, eso es un clivaje regional, aunque han habido procesos electorales donde las votaciones han sido más equilibradas, pero evidentemente hay varios tipos de clivajes y uno de los que más se recuerda es este clivaje regional costa-sierra, ¿no? A propósito de los retos y desafíos que asume el presidente Daniel Noboa y en un corto tiempo tiene que resolver, él prometió que convocará una consulta en menos de 90 días y también la construcción de cárceles barcazas. ¿Le alcanzarán los tiempos, insisto, porque convocar una reforma de leyes a través de una consulta popular y construir una barcaza para que se conviertan en cárceles más extremas y más seguras, no sé si le alcanzarán los tiempos? Bueno, ahí frente a eso a mí me preocupa es la posibilidad de que estemos en campaña política permanente. Estamos en una situación donde se van agudizando las diferencias entre ecuatorianos alrededor de tesis políticas, lo cual es preocupante también, ¿no? En un año 7 meses yo creo que vamos a descansar mes y medio, 2 meses y de nuevo vamos a estar en una campaña. Se enciende, se activa nuevamente y después, el escenario político. Después vamos a tener al Consejo Nacional Electoral presentándonos el cronograma electoral de las elecciones de 2025. Impresionante. Ahora, algo que deja o genera mucha duda y preocupación es que hay 2 fuerzas políticas que van a comandar la Asamblea Nacional, con casi 50 curules, lo va a manejar la Revolución Ciudadana, y por otro lado con más de 28 asambleístas, el movimiento Construye. Y por lo demás vienen ya grupos o bancadas de minoría. Esta dispersión de bancadas en la Asamblea Nacional, ¿cuánto le costará al Ejecutivo para lograr esa armonía o esa división? Y nuevamente entraremos en esos conflictos, en esos retos, en esos acuerdos que lamentablemente dejaron más vicios que temas saludables para el país. Bueno, yo creería que en principio el presidente recién electo tiene que estructurar una agenda de gobierno que implique la relación ejecutivo-legislativo. Hay ciertas acciones que el Ejecutivo puede emprender y ejecutar y no necesita del Legislativo, pero evidentemente tiene que construir acuerdos. El problema no está en la construcción de acuerdos, el problema está en que esos acuerdos deberían de ser transparentados a la ciudadanía. Y en base a quién una le corresponde liderar estos procesos de acuerdos para que se transparenten y no volvamos a esas pugnas de poderes? En principio el Ejecutivo. En principio el Ejecutivo. Ese fue un caldo de cultivo en la Asamblea Nacional. Le voy a decir algo. El presidente saliente, que en realidad ha sido un fracaso total, y ahí no se entiende cómo con un presidente fracasado de la derecha gana un candidato de la derecha, ¿no? Eso hay que estudiarlo como parte del fenómeno político ecuatoriano que siempre nos trae situaciones para aprendizaje nuevo. Pero ¿qué hizo el presidente electo? El presidente traicionó a sus coidiarios y luego eligió a una presidenta que tenía distancias ideológicas enormes. Cuando Guadalupe Ayori dejó la presidencia de la Asamblea, lo dijo en una entrevista en Diario El Universo: a mí me eligieron en 5 minutos, en una negociación de 5 minutos, sin agenda política. Entonces tiene que haber una agenda ejecutivo-legislativo y esa agenda debe ser transparentada a la ciudadanía ecuatoriana. Mire, quien tomó esas decisiones lo hizo quizás por novatada porque es un banquero de cepa y probablemente no tenía los conocimientos para los manejos políticos. ¿No le sucederá lo mismo a Daniel Noboa, que viene desde el sector privado como un empresario y cometa esos mismos errores? Yo creo que en el caso del señor Lasso le faltó inteligencia emocional. A ver, cualquier tipo de liderazgo, sea privado, público, político, educativo, necesita 3 condiciones cualquier líder. La primera es conocerse a sí mismo y tener inteligencia emocional. La segunda, no la tenía Lasso esa. No. Ya. No, ha demostrado que Lasso no tuvo inteligencia emocional. ¿La segunda? La segunda, pensamiento crítico. Lasso tampoco la ha tenido. Y la tercera, tomar decisiones con base en evidencia. La política pública no puede ser parte de una decisión de hígado o de estómago. Tiene que ser con base en evidencia y para eso tiene que articularse los distintos niveles de gobierno, tiene que haber una planificación clara, hay que acercar el gobierno con la academia, etcétera, ¿no? Y este pensamiento crítico y lo que usted acaba de mencionar también, esa inteligencia emocional, más el otro elemento que mencionó, ¿cree que lo tenga el candidato o ya el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa? Bueno, el presidente recién electo tiene una buena formación académica, yo creo que eso es interesante. Hay que empujar desde los actores sociales, la sociedad civil, la academia, a que realmente se tomen decisiones de la política pública con base en evidencia
y esperemos que finalmente es lo que siempre pasa, estimado Pedro, usted y yo que conocemos muchos líderes a nivel nacional, sabemos que al final del día lo importante no es llegar, sino ejercer el poder con inteligencia emocional. Perfecto, muchísimas gracias Wilmer Suárez, politólogo y consultor político. Nosotros desde acá lo que deseamos es que el próximo presidente de los ecuatorianos tome las mejores decisiones con sabiduría y ojalá que no se repitan estas confrontaciones ni canibalismo político, que es lo que le ha venido haciendo daño al país. Pausa publicitaria y regresamos con muchísima más información en Noticias por Omar. Seguimos con más noticias, amigos televidentes. Es momento ahora de enlazarnos en vivo con nuestro compañero Ligner Mendoza, quien se encuentra en Olón, precisamente en los exteriores del virtual presidente de la República, Daniel Noboa. Buenos días, Ligner, bienvenido. Katy, muy buenos días, amigos televidentes, 7 de la mañana con 41 minutos. Y sí, nosotros estamos en las inmediaciones. A mis espaldas está el domicilio del hoy presidente electo, o virtual presidente electo, Daniel Noboa Acín. En este sector, justo muy cercano al cementerio de Olón, para quienes son de acá y tengan un poco de la referencia, se realizó o se esperaron los resultados por parte del movimiento político ADN, pero no aquí. Hacia mi costado derecho, izquierdo de sus pantallas, donde observan al fondo una mesa, todavía con los arreglos lilas del movimiento político ADN, se esperaron como tal los resultados el día de ayer. Ese territorio de allá, esa propiedad de allá es de la doctora Anabela Acín, madre del hoy presidente electo o virtual presidente electo Daniel Noboa Acín. Nosotros estamos en las inmediaciones. La noche de ayer Daniel Noboa fue corto de palabra, pero dio declaraciones. Luego salió también y habló para un medio digital La Data, en donde indicó que su agenda el día de hoy iniciaría al mediodía. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y como ustedes pueden observar, el movimiento acá todavía es bastante pausado, limitado. Hay seguridad, hay personas de los militares, pero lo cierto es que Daniel Noboa el día de ayer dio sus primeras declaraciones como virtual presidente electo, luego de que Luisa González lo felicitara por el triunfo y luego también de que Diana Atamaín en rueda de prensa diera el porcentaje de escrutinios ya realizados por parte del CNE. Escuchemos lo que dijo Daniel Noboa la noche de ayer luego de los comicios electorales. Quiero agradecer a Lavinia, a mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República.
Así fueron las declaraciones de Daniel Noboa Asín la noche de ayer, luego de que Diana Tamaín, reiteramos, mencionara sobre el escrutinio ya realizado el día de ayer, 15 de octubre, 7 de la mañana con 44 minutos. Conversamos también con el asambleísta electo por la provincia del Guayas, Jonathan Parra, miembro, por supuesto, del movimiento político ADN, y estas son las impresiones que nos dejó la noche de ayer, luego, evidentemente, de las declaraciones del hoy virtual presidente electo Daniel Noboa Asín. Escuchemos. Para nada, para nada. Te pregunto yo y a los ecuatorianos, si es un plan que da seguridad, que no violenta los derechos de la gente buena y honesta y trabajadora de este país, y le da mano dura al delincuente, ¿quién, hermanos? ¿Quién se puede oponer en la Asamblea en su sano juicio a esos planes de trabajo con el plan Fénix? Segundo, el plan María, el que yo siempre mencionaba de apoyo a los mal llamados informales, generación de empleo, reactivación económica para nuestras mujeres, jóvenes y adultos mayores. ¿Quién se puede oponer a que tengan garantizada la salud de nuestros queridos adultos mayores? En su sano juicio, ¿quién? Por eso estoy seguro que nadie lo va a hacer, y nosotros nos vamos a unir, los 137 asambleístas, con el presidente de la República electo para sacar este país adelante, porque en este momento hay un enemigo en común, en contra de los políticos, académicos, ama de casa, periodistas, la narcodelincuencia. Entonces, ese es nuestro enemigo por ahora, no hay otro enemigo que tenemos que vencer, todos unidos, porque esa grieta entre ecuatorianos no debe ir más. Bien, bueno, tuvimos que movernos ahí rapidito, 7 de la mañana con 46 minutos, esas fueron un poco las impresiones del día de ayer luego de conocer los resultados. Nosotros en este momento nos encontramos en las inmediaciones del domicilio del hoy presidente electo Daniel Noboa Asín, quien manifestó a medios digitales la noche de ayer que su agenda comenzará hoy, sí, pero cerca del mediodía. Ayer decidió brindarle un momento a su familia, a quien aseguró también que había descuidado durante la campaña política camino a la presidencia de la República. Lo cierto es que el día de mañana, martes, fue invitado ya por el presidente Guillermo Lasso para comenzar este proceso de transición. Daniel Noboa sería procesado en caso de ya confirmarse el resultado positivo para el movimiento político ADN en el mes de diciembre. Katy, compañeros en estudios, tenemos más información, por supuesto, a través de la pantalla de Oromar TV. 7 de la mañana con 47 minutos. Muchísimas gracias, Ligner, por este informe que nos traes desde Santa Elena. Y así es, seguiremos con más información, pero al volver de la pausa, porque desde Guayaquil también se enlazará con nosotros Cristian Arias y también Pedro Clotario seguirá con más información. Ya regresamos con más en Oromar. Estamos de regreso para continuar con más información en Noticias Oromar. Y ayer inmediatamente se conocieron ya los resultados que le daban el triunfo a Daniel Noboa. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en su cuenta de X, o antes conocida como Twitter, dijo lo siguiente: estimado Daniel Noboa, presidente electo del Ecuador, mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el Palacio Carondelet. Desde ya debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. Felicitaciones, nuestra democracia se hace más fuerte. Es lo que publicó ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso. Seguimos. Adelante, Katy, porque tenemos más novedades. Gracias, Pedro. Así es, seguimos con más y es momento de enlazarnos a esta hora con Cristian Arias, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil y nos tiene novedades. Cristian, estamos contigo, adelante. ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días, 7 de la mañana, 53 minutos. Estamos en vivo nosotros desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral en su delegación provincial del Guayas, ubicada acá en la Tarazana. A mi espalda, la Avenida Democracia, que aún permanece cerrada. Una actividad mínima se observa en el interior, en el estacionamiento. Voy a pedirle al chino que me muestre la puerta. Precisamente hace pocos minutos se cerró
pues por allí ingresaron 450 camiones procedentes de los diferentes cantones de la provincia del Guayas. Pero como ustedes pueden observar, la puerta está cerrada, ya el material está en el interior, esto se ha cumplido y al fondo de la calle ustedes ven el cerco que se mantiene por seguridad y que bloquea el acceso vehicular a esta calle que es la Avenida Democracia, la que pasa justamente frente al ingreso principal de la delegación provincial del CNE. Como les decía, las labores se extendieron hasta las 3:30 de la madrugada, ¿no? Es posible que el proceso se haya adelantado lo suficiente como para que lo poco que resta hacer se retome aproximadamente a las 11 de la mañana. Es lo que se tiene conocimiento de manera extraoficial, no hay un pronunciamiento del parte del presidente de la Junta de manera oficial a la hora exacta a la cual se retome la sesión, pero en todo caso lo que observamos en el interior es gran parte del espacio de estacionamiento vacío, el material está en bodega y se espera que en las próximas horas, como les decía, se retomen las actividades, las labores de escrutinio. El personal de las Fuerzas Armadas que ha estado siguiendo y custodiando todo este proceso ha tomado un descanso. Por allí hay grupos de uniformados que están a esta hora sirviéndose un desayuno, policías también. Bueno, ellos tuvieron una jornada extenuante de la cual somos testigos y el trabajo que ellos han cumplido en aras de precautelar el orden y la seguridad de este proceso. Los delegados de cada recinto electoral llegaron en horas de la noche, los cantones más lejanos como el Empalme, Bucay, llegaron muy tarde en la noche, es parte del material que ingresó en los últimos camiones que llegaron a descargar el material electoral, el físico, en las bodegas de esta Junta Provincial. Repetimos, las labores deberán reanudarse a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a permanecer en este punto a la espera de cualquier pronunciamiento, generación de información para poder compartir con ustedes en las próximas emisiones de Noticias Oromar. Hasta aquí nuestro informe, 7 de la mañana, 56 minutos. Compañeros, ustedes continúan. Muchísimas gracias, Cristian. Así es, continuamos con más, pero luego de la pausa comercial ya regresamos con más noticias, amigos, aquí en Noticias Oromar. Pedro, de esta manera estamos llegando a la parte final de este informativo en este lunes, inicio de semana, y con noticias para el país también. Y mañana tendremos más informaciones y entrevistas. Muchísimas gracias. Buenos días.